Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su primera clase de física. Mi nombre es Danitza, de la Liga STEAM, y hoy seré su profe. El tema de hoy es Introducción a la Física. Hoy aprenderemos qué es la física, medición y magnitudes físicas, funciones y gráficas. Veamos primero qué es la física. El término física proviene del griego physis, que significa naturaleza. En sí, es la ciencia que estudia los fenómenos naturales, estudia los conceptos fundamentales de la materia, la energía, el espacio-tiempo y las relaciones que existen entre ellos. La física es la ciencia que se pregunta el cómo. ¿Cómo sucede? La electricidad, la fuerza, la velocidad, la gravedad, el calor o las ondas, entre muchas otras más. Estudia lo que son los fenómenos de la naturaleza. La meta de la física es entender al universo que nos rodea, desde las partículas más pequeñas, que pueden ser las intramoleculares, hasta sistemas mucho más grandes que nosotros, como los planetas y el cosmos. Al ser una ciencia tan amplia, se divide en distintas ramas. Algunas de ellas son la física mecánica, la física cuántica, la óptica, el electromagnetismo, la acústica, el calor y la energía y muchas otras más que tienen ciertas especialidades. Entonces, habíamos dicho que la física estudia los fenómenos de la naturaleza, pero para seguir avanzando necesitamos saber qué es un fenómeno. Un fenómeno es el cambio que sufre la naturaleza bajo la influencia de las diversas formas de energía. Y existen dos tipos. Los fenómenos físicos, que como su nombre le indica, es un cambio en la materia sin afectar la estructura íntima de la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden ser reversibles. Te pongo un ejemplo. Tú dejas en un vaso hielo. Al pasar el tiempo ves que este se convierte en líquido. Y si es que hay una elevada temperatura, este puede pasar a un estado gaseoso. Entonces, si yo estoy en este momento en estado gaseoso y he partido de sólido, puedo volver del estado gaseoso a líquido y del líquido otra vez a sólido. Entonces, voy a obtener lo que inicialmente tenía. Por eso se denomina reversible. El otro tipo son los fenómenos químicos, que en estos sí ocurre un cambio en la materia desde su estructura íntima. Es el caso de la combustión de la madera. Lo que sucede cuando queman madera es que después se obtiene un producto que son las cenizas. Estas cenizas ya no la podemos volver a convertir a madera, por lo tanto es irreversible. Otro ejemplo común es el de las manzanas. Cuando estas se oxidan, se forma en ellas una capa café, ¿verdad? Y estas no pueden volver a ser la manzana que eran en un inicio. Entonces, si hemos entendido estos conceptos, vayamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede afirmar que los huevos hervidos constituyen un fenómeno físico? ¿Sí o no? Te daremos un tiempo para que puedas responder. Bien, la respuesta es no. Al hacer hervir un huevo ocurre un fenómeno químico. ¿Por qué? Si en este momento agarras tú un huevo y lo partes, vas a ver que su consistencia es líquida, ¿verdad? Al hacerlo hervir, este ha pasado de líquido a sólido. Pero a diferencia de lo que puedes hacer con el cubo de hielo y el agua, no lo puedes volver a convertir en líquido. Entonces, ha ocurrido un cambio inicial en el huevo, que es irreversible. Pasemos a ver qué son las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son las propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Supongamos que tenemos unas mancuernas o unas pesas para ejercitarse. Estas presentan distintas propiedades, entre las que pueden estar la masa, el volumen,
el color, el olor, hasta si quieren el sabor. Entonces, tomemos una de ellas para analizar si es una magnitud física. En este caso, vamos a tomar a la masa. Nos hacemos la primera pregunta, ¿se puede medir? La respuesta es sí, porque si ponemos estas mancuernas en una balanza, la balanza nos arroja un resultado, que va a consistir en un valor numérico que corresponde a 2 y su unidad que corresponde al kilogramo. Como les decía, estas mancuernas tienen distintas propiedades. Si tomamos una propiedad distinta, por ejemplo, como les decía, el olor o el sabor, nos hacemos la primera pregunta, ¿se puede medir? A lo que contestaríamos, no. Por lo tanto, ya quedan descartadas como magnitudes físicas. Las magnitudes físicas se dividen en fundamentales y derivadas. Las fundamentales son independientes y se definen por sí solas. Algunos ejemplos de estas son la longitud, la masa y el tiempo. Después están las derivadas. Las derivadas son dependientes de las fundamentales, es decir, que son relaciones de las fundamentales. Entonces, por ejemplo, en la velocidad podemos ver que su definición es distancia sobre tiempo. La distancia está referida a la magnitud fundamental, que es la longitud, y el tiempo a la magnitud fundamental del tiempo. Existen otras también, como ser la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. La masa está referida a la magnitud fundamental, que es la masa, y el volumen a la magnitud fundamental de la longitud. Ahora que conocemos esto, podemos pasar al Sistema Internacional de Unidades. ¿Pero cómo nació este sistema? Pues en la antigüedad lo que se usaba para medir eran las partes del cuerpo, como la mano, el brazo, hasta los pies, que es una medida que aún se conserva. Entonces, la gente quería intercambiar alimentos, quería intercambiar productos y quería ponerle un precio. Pero, si ocurría que estas medían diferentes, porque sabemos que en cada persona las manos, o el brazo, o el pie pueden tener distintas medidas, no le podía poner un precio exacto. Entonces, en el año 1960, se crea lo que es el Sistema Internacional, que nos asegura que, por ejemplo, 1 kilogramo de helado en Bolivia pesa lo mismo en Alemania, en Japón o en cualquier parte del mundo. De hecho, como dato curioso, estos patrones que se utilizan para medir, en el caso el metro y el kilogramo, nacieron juntos en el año 1875 en París y fueron hechos del mismo material. Pasemos a ver lo que son las unidades básicas del Sistema Internacional. Tenemos que son 7. La longitud, que su unidad es el metro y su símbolo es una M minúscula. La masa, que su unidad es el kilogramo y su símbolo es una K minúscula, G minúscula. El tiempo, que su unidad es el segundo y su símbolo es una S minúscula. La intensidad de corriente, que su unidad es el amperio y su símbolo es una A mayúscula. ¿Por qué hay esta distinción de que sea una A mayúscula? Porque proviene de un nombre propio. Lo mismo sucede con la temperatura, que su unidad es el Kelvin y su símbolo es una K mayúscula. Después está la cantidad de sustancia, que tanto su unidad como su símbolo son el mismo, el mol. La intensidad luminosa, que tiene como unidad la candela, donde su símbolo es CD minúscula. Pasemos a ver algunos ejemplos para conocer si nuestra escritura es correcta o incorrecta. En el primer caso tenemos 20 kilómetros. La manera correcta de escribirlo son 20 K minúscula M minúscula. Una manera incorrecta es pluralizar este símbolo. Es decir, que no ponemos una S al final, por más de que nosotros al momento de decirlo lo llamemos kilómetros. Para el segundo caso están 250 metros. La manera correcta es 250 M minúscula. En el caso que está incorrecto, se está haciendo como una abreviación, entonces obviamente no es correcto.
En el tercer caso tenemos 300 gramos, que su manera correcta de escribirlo es 300 G. El R en ese caso está por demás. Y el último caso, que se refiere a las 11 horas, tiene el mismo elemento S que habíamos visto en un inicio. No podemos pluralizar estos símbolos. Entonces la manera correcta de escribirlo es 11H. Ya que hemos aprendido bastante, podemos continuar con una pregunta. La que dice, ¿cómo se escribe correctamente el símbolo del kilogramo? Inciso A, K mayúscula, G minúscula. Inciso B, K minúscula, G minúscula. Inciso C, K minúscula, G minúscula, punto. Te daremos un cierto tiempo para que puedas responder. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B. El inciso A tenía una K mayúscula. Como no corresponde a un nombre propio o que no proviene de un nombre propio, no es lo correcto. El inciso C tenía un punto, como indicando abreviación, entonces tampoco era correcto. Pasemos a ver lo que son los prefijos del Sistema Internacional. Estos se dividen en dos grandes grupos, que son los múltiplos y los submúltiplos. Los múltiplos están referidos a números muy grandes y los submúltiplos a números muy pequeños. Para entender mejor esto, veamos un ejemplo. En este caso vamos a utilizar el prefijo kilo. Tenemos el valor de la magnitud, en este caso 3, y su unidad, que es kilogramo. Por la tabla sabemos que este kilo corresponde a un factor de 10 a la 3. Entonces, tenemos que multiplicar este 3 que tenemos inicialmente por 10 a la 3. Y lo podemos ver en la tabla. El kilo corresponde a 10 a la 3. Haciendo eso, solamente nos queda el gramo. Y por lo tanto, realizando esa operación, tenemos 3000 gramos. Entonces, 3 kilogramos es lo mismo que 3000 gramos. Solo que los 3 kilogramos tiene incluido al prefijo. En sí, estos nos sirven para que si tenemos números muy grandes o muy pequeños, los acortemos mediante ese prefijo. Veamos otro ejemplo, el caso del micro, que es un submúltiplo. En este caso tenemos 5 micrómetros. Por la tabla, copiamos igual el 5 y después lo multiplicamos por el factor de micro, que corresponde a 10 a la menos 6. Entonces, dejamos la parte del metro y el resultado final nos daría 0,00005 metros. ¿Se dan cuenta entonces por qué utilizamos estos prefijos? Podríamos decir 0,00005 metros o simplemente 5 micrómetros. El sistema internacional no es el único sistema, está también el sistema británico de unidades, que por ejemplo, en su magnitud de longitud maneja la unidad del pie y el símbolo FT. En su magnitud de tiempo, la unidad del segundo, al igual que en el sistema internacional, donde su símbolo es el segundo. Y en su magnitud de masa, maneja la unidad del SLU, que es el mismo en el caso de su símbolo. Pasemos a la parte de conversiones. ¿Qué es conversiones? Es transformar un valor y su unidad a un valor equivalente con su respectiva unidad en una misma magnitud. Por ejemplo, en el caso del tiempo, agarremos la magnitud del tiempo. Tenemos sus unidades de minutos y segundos. Entonces, nosotros sabemos que 60 segundos equivalen a un minuto. Ya hemos hecho una conversión. Veámoslo mejor con un ejemplo. Este ejercicio nos dice, si el corazón de una persona late en promedio 72 veces por minuto, ¿cuántos latidos habrá dado hasta los 65 años de vida? Entonces, partimos primero de nuestros datos. Tenemos que los datos va a ser que una persona tiene 72 latidos por minuto. Y queremos saber cuántos latidos serán cuando tenga 65 años. Entonces, partimos de la relación de 72 latidos por minuto.
En este caso nos vamos a enfocar en la magnitud del tiempo. Para eso tenemos que hallar equivalencias entre las distintas unidades. Partimos, como les decía, de la relación 72 latidos por minuto. Entonces, el factor de conversión va a ser en 60 minutos hay 1 hora. Con eso ya hemos eliminado la parte del minuto y nos quedamos en horas. Seguimos en la magnitud del tiempo. Otra unidad que vamos a manejar ahora va a ser los días. Hacemos la equivalencia. 24 horas tiene un día. Lo multiplicamos. Ahora estamos en días. Pasemos a años. 365 días tiene un año. Ya estamos en años. Entonces lo único que nos queda hacer es multiplicar esos 65 años por todo lo que hemos desarrollado y vamos a obtener cuántos latidos una persona tendría en 65 años. La respuesta es 2.459.808.000. ¿Ven que es un número muy grande? Entonces lo podemos hacer más pequeño o más simplificado utilizando los prefijos que habíamos visto. Esta relación va a ser 2,46 por 10 a la 9. Revisando nuestras tablas de prefijos, vemos que el 10 a la 9 corresponde a giga. Entonces, lo podemos expresar como 2.46 gigalatidos. Estas son algunas de aplicaciones que pueden utilizar para convertir unidades de manera más sencilla. Y no solamente eso, sino por el simple buscador de Google pueden convertir estas unidades. Bien, hablemos de qué son funciones y gráficas. Pasemos a conocer el plano cartesiano. Pero primero, ¿por qué se llama así? Es debido a René Descartes, un filósofo matemático que utilizaba este sistema para resolver problemas de geometría analítica. En sí, el plano cartesiano son dos rectas numéricas perpendiculares que se intersectan en un punto, denominado punto origen o punto cero. El eje vertical corresponde al eje de las ordenadas y está representado por la letra Y. El eje horizontal corresponde al eje de las abscisas y está representado por la letra X. En sí, este plano nos sirve para que cuando pongamos un punto en el mismo plano, podamos encontrar su ubicación mediante sus coordenadas, que serían X y Y. Debido a que hemos hecho la intersección entre estas dos rectas, se van a formar 4 cuadrantes. Entonces, analicemos cada uno. Si ponemos un punto en el cuadrante 1, vamos a tener que su coordenada en X como su coordenada en Y van a ser positivas. Si ponemos un punto en el cuadrante 2, vamos a tener que sus coordenadas en Y sí son positivas, pero las coordenadas en X van a ser negativas. Pongamos otro punto en el cuadrante 3. Ambas coordenadas van a ser negativas. Y en el cuadrante 4, las coordenadas en X van a ser positivas y las coordenadas en Y van a ser negativas. Entonces, ¿cómo conocemos la posición de un punto? Esta se expresa en un paréntesis, donde el primer número corresponde a la coordenada en X, después de la coma se encuentra la coordenada en Y. En este ejemplo vemos un punto, que tiene como coordenadas 3, 2, donde el 3 va a corresponder a la coordenada en X y el 2 a la coordenada en Y. Ahora hallemos otro punto. Si tenemos la ubicación de un punto y en este caso nos dice que es menos 2,5, el menos 2 sabemos que corresponde a ¿quién? A X. Y el 5 a Y. En este caso, veamos primero en qué cuadrante más o menos nos encontramos. Tenemos un valor negativo en X. Entonces, corresponde a todos los que están en este sector. El caso de la coordenada en Y es positivo, entonces se encuentra hacia arriba. Así, colocando nuestro punto, trazamos unas líneas primero, en menos 2 en X y en 5 en Y. La intersección de estas dos líneas me da la ubicación del punto. Pasemos a otro ejemplo. Esta vez nos dice que va a ser 4 en la coordenada en X
y menos 5 en la coordenada en Y. Analicemos otra vez más o menos en qué cuadrante nos encontramos. Es positivo X, entonces nos encontramos por este lado. Después es negativo en Y, entonces hacia abajo. Ahora, tracemos la línea para X igual a 4. Ahora la coordenada en Y, que es menos 5. Como les decía, la intersección de esas dos líneas me da la ubicación del punto, que sería S. Bien, el conjunto de estos puntos llega a formar rectas y curvas. Estas rectas y curvas nos van a ayudar para, si bien encontrar la ubicación de un punto, también encontrar valores de los que nos pongamos en nuestro eje de coordenadas. Entonces, por ejemplo, para el caso de los gases, tenemos que nuestra coordenada en las ordenadas va a ser el volumen y en las abscisas la temperatura. Se produce una recta creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Entonces, si nos trazamos cualquier punto, vamos a tener un equivalente a la otra coordenada. En el caso de las curvas, igual sucede esta proporcionalidad, de que si bien crece una coordenada, crece también la otra. Entonces, la relación es distinta. La proporcionalidad sigue siendo la misma, que si bien el volumen va a aumentar, la temperatura igual, pero los valores van a cambiar. Veamos el caso en el que decrece. Bien, otro ejemplo con respecto a la proporcionalidad es que pueda ser inversa. En el mismo ejemplo que hemos visto en la anterior diapositiva, tenemos que el volumen, conforme crecía, también lo hacía la temperatura, pero para este caso es al revés. El volumen va a aumentar, pero en este caso la presión va a disminuir. La relación, como les decía, es inversamente proporcional, y en este caso se muestra una curva exponencial descendente. Ahora vemos otro tipo de recta, en el que la pendiente es 0. ¿Por qué? Porque no existe esta subida. Entonces, el valor del volumen va a ser constante para cualquier valor de temperatura. Pasemos a conocer un dato curioso. ¿Sabías que cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Metrología? ¿Te has preguntado si en Bolivia celebramos ese día? El Día Mundial de la Metrología conmemora la firma de la Convención del Metro por representantes de 17 naciones el 20 de mayo de 1875. La Convención del Metro estableció la uniformidad mundial de las mediciones y el marco para la colaboración global en la ciencia de la medición y sus aplicaciones industriales, comerciales y sociales. En el caso de Bolivia, se promulgó en 1978 la Ley Nacional de Metrología, que estableció el uso del sistema internacional en todo territorio nacional. De ahí surgió lo que es IBMetro, el Instituto Boliviano de Metrología, que custodia y mantiene los patrones nacionales de medición, presta servicios de calibración, acreditación y verificación. Bien, hoy aprendimos qué es la física, que sabemos que es la ciencia que estudia los fenómenos naturales y trata de explicar el cómo suceden. Vimos la medición y las magnitudes físicas, que estas constan básicamente de un valor numérico y una unidad. Y en el caso de funciones y gráficas, ubicamos puntos con respecto a ejes de coordenadas. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.